Mucho cuidado porque en las últimas horas estamos viendo en Bitcoin algunas señales que no serían demasiado positivas. Está perdiendo la fuerza alcista y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Cerrará el vertedero británico que podría contener un disco duro con 768 millones de dólares en Bitcoin. El índice de miedo y codicia alcanza su nivel más bajo en 2025. ETP de Ether supera a los de Bitcoin en flujos de entrada por primera vez en 2025. Strategy de Michael Saylor realiza su primera compra de Bitcoin bajo su nuevo nombre. Y por último, fondos de cobertura aumentan posiciones en short en Ethereum en un 500% mientras el precio lucha por recuperarse. Y vamos ya directamente a comentar lo que está pasando en Bitcoin. Recordemos que esta estructura la planteamos ya hace bastante tiempo, lleva prácticamente desarrollándose una semana y en un inicio habíamos valorado que quizás el movimiento de limpieza de esta estructura era este movimiento donde el precio atacaba zonas de resistencia y terminaba reingresando. Tras este reingreso alcanzaba la zona del soporte y confirmaba con esto muestras de debilidad. Pero durante el fin de semana veíamos que se mantenía el equilibrio sobre la zona de soporte, como es normal. Y vamos a eliminar esta directriz bajista ya de aquí. Después de esto, comentábamos durante el fin de semana que se había acumulado mucha liquidez en zona de longs sobre esta zona operativa y en cuanto comenzó el mercado a moverse un poquito más de cara a la apertura del lunes, veíamos cómo el precio metía este mechazo bajista para llevarse toda esa liquidez y terminaba reingresando en la estructura. Pero aquí llega esas señales de debilidad que comentábamos antes. No ha sido el mejor reingreso que podríamos tener en la estructura, porque si os dais cuenta, en el momento de tener la limpieza, luego tuvimos este movimiento de reingreso y la consolidación no fue tan clara, porque no se mantuvo por encima de la zona de soporte, sino que cayó un poquito más y luego volvió a reingresar. Obviamente, pues esto nos hace que consolidemos un cierto reingreso, pero no con tanta confianza, ya que si hubiese aparecido presión compradora de forma agresiva a defender al precio sobre la zona de soporte, pues tendríamos más confianza y consideraríamos que el movimiento alcista sería más fuerte. Ahora bien, a partir de aquí lo que hemos visto en el movimiento es que el precio continuaba subiendo. Ya en el primer test sobre la zona de resistencia, que os recuerdo que tenemos confluencia de la zona media de la estructura y del VWAP mensual, veíamos aquí un cierto rechazo. Empezaban a entrar algunas ventas que hacían que el precio perdiese un poquito de ese momentum alcista, que como os he dicho antes, pues no era demasiado. Entonces, con esa pérdida de momentum, a pesar de que continuaron las compras, no terminamos de ver una clara muestra de fortaleza. Y la evidencia más clara es que el precio intentó romper el VWAP mensual y volvió a rechazar. Hasta el punto en el que ahora mismo, pues como veis, tenemos aquí una compresión del precio que se está dando, por un lado, con esta zona de resistencia de la confluencia que comentábamos antes, de la zona media y del VWAP mensual, y por otro lado vemos presión compradora en torno al VWAP semanal. Atentos a esta compresión porque durante las próximas horas esto continuará y en el momento en el que veamos una ruptura de la compresión, probablemente, dependiendo de hacia dónde vaya esa ruptura, veremos la continuación del movimiento. Así que la clave para la operativa de las próximas horas es estar atentos a esta compresión del precio y esperar a esa ruptura de alguna de estas dos zonas operativas. Ahora mismo tenemos el VWAP semanal sobre los 97.207 y la resistencia estaría en torno a los 97.555. Recordemos que después de este reingreso, el principal objetivo para poder confirmar fortaleza en el precio de Bitcoin sería alcanzar por lo menos la zona de resistencia, que esto sería en los 98.950. Pero ojo, porque como veis aquí,
tenemos la zona media de la estructura mayor que actuará probablemente también como una resistencia y se encuentra un poquito más abajo, ya que tiene esta inclinación bajista y ahora mismo, por ejemplo, estaría en torno a los 98.597 aproximadamente. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Recordemos que habíamos comentado cómo hubo mucha liquidez sobre esta zona de mínimos en torno a los 95.358 y que durante ese movimiento bajista se habían llevado prácticamente toda la liquidez que había. Pero vemos cómo después de este movimiento alcista, donde se quedó un poquito de liquidez, se ha ido acumulando más. Y ahora mismo ya tenemos otro nivel bastante significativo en zona de longs, con liquidez en estos 94.565 aproximadamente. En zona de shorts, como veis, no hay tanta liquidez, aunque se han llevado algunos niveles. Y por ejemplo aquí que veíamos un poquito más de liquidez, es justo donde tenemos ese rechazo del precio, entendiendo que quizás durante este movimiento alcista en el muy corto plazo podrían estar aprovechando esas liquidaciones para encontrar algo de contrapartida. Respecto a la liquidez de 100x, no veo ningún nivel ahora mismo que podamos destacar. Liquidez de 50x tenemos en estos 94.578. Liquidez de 25x tenemos bastante distribuida, además, desde los 94.635 hasta los 93.570, y en zona de shorts, pues bueno, vemos a partir de estos 100.165 en adelante, que de momento pues nos queda un poco lejos del precio. Respecto a la liquidez de 10x, no vemos nada ahora mismo cerca del precio. En Bookmap estábamos viendo cómo entraron algunas ventas en los 99.200, un volumen que se ha terminado retirando, pero lo que sí que es bastante importante son estas ventas que vemos en los 100.950. El volumen es bastante gordo, o sea, sobre todo, aunque lo comparemos con esto que ya es destacable, esto resalta bastante más. Es que es prácticamente el doble de lo que tenemos aquí, y esto ya se mantiene durante cierto tiempo. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher no vemos tanta liquidez cerca del precio, hay un poquito en los 96.755 y donde más estamos viendo es en estos 102.028 aproximadamente. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez también en zona de shorts, hasta estos 98.395, con el pico de liquidaciones en los 98.165, y luego en zona de longs también tenemos algo hasta los 96.615. Respecto a la liquidez de high leverage, tenemos bastante en estos 95.535. Y ahora vamos a estar comentando las noticias que tenemos para hoy. El vertedero en Newport, Gales, donde se cree que se encuentra un disco duro con 8.000 bitcoins, aproximadamente 768 millones de dólares, está programado para cerrar en el año fiscal de 2025-2026. La persona que afirma haber perdido el disco duro en 2013 ha intentado sin éxito obtener permiso para excavar en búsqueda del dispositivo. El Crypto Fear and Greed Index de CoinMarketCap registró recientemente 35 puntos, indicando una fase de miedo en el mercado de criptomonedas. Esta caída en el índice refleja la incertidumbre actual de los inversores, influenciada por la reciente disminución del precio de Bitcoin y los factores económicos globales. Los productos cotizados en bolsa basados en Ether registraron entradas de 793 millones de dólares en una semana, superando a los ETP de Bitcoin, que tuvieron 407 millones de dólares en el mismo periodo. Este incremento en los ETPs de Ether se produjo tras una caída en su precio, lo que llevó a los inversores a aprovechar la oportunidad de compra. Anteriormente conocida como MicroStrategy, la empresa ahora llamada Strategy adquirió 7.633 bitcoins entre el 3 y el 9 de febrero de 2025, a un precio promedio de 97.255 dólares por Bitcoin. Esta es la primera compra de Bitcoin de la compañía tras su cambio de nombre, reforzando su enfoque en la criptomoneda como parte de su estrategia corporativa.
Los fondos de cobertura han incrementado significativamente sus apuestas en contra de Ether, con un aumento del 500% en posiciones en short desde noviembre de 2024. Esta tendencia refleja la falta de impulso en el precio de Ether en comparación con Bitcoin y la creciente competencia de otras blockchains de capa 1. Y hablando de Ethereum, vamos a ver cuál es la situación. Estamos observando cómo el precio también ha tenido un pequeño movimiento alcista, pero mirad qué ridículo es, porque apenas consigue alcanzar otra vez la zona del anterior soporte que ahora mismo medio actúa como una resistencia y de hecho es que está intentando consolidar ese reingreso, pero sigue dando muestras de debilidad muy importantes. Eso sí, teniendo en cuenta todo esto que acabamos de comentar en la noticia anterior, quizás se está preparando un escenario en el que, en el momento en el que veamos que Ethereum comienza a recuperarse, puede haber un short squeeze que eso ayuda a que el precio se recupere con más velocidad y que a su vez eso genere tracción para continuar con un movimiento alcista y que a partir de ahí pues pueda recuperar parte de lo perdido con Bitcoin. No sé si el 100%, pero bueno, por lo menos que la distancia no continúa aumentando como lo ha hecho ya durante tanto tiempo. Pero bueno, en resumidas cuentas, la situación es casi la misma que la de Bitcoin, con esas huellas de debilidad que ya tanto hemos comentado en análisis anteriores. Respecto a los mapas de liquidaciones de Trading Diffre, seguimos viendo cómo quedaba liquidez desde estos 2.517 hasta los 2.487. Liquidez de 100x veíamos en esta zona y se lo llevaban recientemente. Liquidez de 50x tenemos todavía desde los 2.693 hasta los 2.705. Liquidez de 25x vemos desde los 2.725 hasta los 2.735 y liquidez de 10x vemos que hay bastante hasta los 2.440. En Bookmap ahora mismo no hay nada que podamos destacar y estoy teniendo algunos problemas ahora mismo con los mapas de The Kingfisher porque como veis no me están cargando correctamente y no vamos a poder revisar en el vídeo de hoy los mapas de Ethereum. Y por cierto, antes de terminar con el vídeo, quería anunciaros que ahora mismo hay otro launch pool disponible en BitGet para poder conseguir Unlock. Os dejo el enlace para acceder a este launch pool en la descripción del vídeo.